país. A la memoria de los desaparecidos y desaparecidas en este país, de Ayotzinapa y de todos los rincones de esta tierra. A pesar de las 1000 vicisitudes que hemos tenido que afrontar en estos últimos años, la pandemia, la imparable crisis climática, la abrumante deforestación por todos los rincones del país, el estrés hídrico que asola y conflictúa nuestras relaciones, además de otros factores como los territorios dominados por el narcotráfico, la impunidad y la imparable ola de feminicidios que tienen en vilo al país entero, la escalada de precios de los alimentos, la contaminación del aire en las megaciudades y otras muchas situaciones, lejos de detenernos y bajar los brazos. Estas y otras realidades nos convocan al diálogo y al intercambio. Nos convocan a la crítica y a la búsqueda de nuevos paradigmas por transitar hacia la restauración y reconstrucción de espacios territoriales más diversos y sostenibles. ¿Cómo trabajar para reconvertir nuestro territorio y tantos otros territorios que se sobreponen unos a otros sin saber cuál va primero, en medio o después, para llegar a ser, como diría Carlos Fuentes, la región más transparente? Nos convoca la vida, esa que se ha esfumado en tantas y tantos desaparecidos, cuyo latido sigue vibrante en nuestras conciencias. Nos convoca la vida, que aún patalea por sobrevivir en medio de esta avalancha neocolonizadora que nos llega desde dentro del país y, claro, desde fuera, como ha sucedido desde hace ya más de 500 años. Este segundo Congreso Nacional de Agroecología nos convoca a vivir, y a vivir dignamente en este jirón de tierra en el que convive un mosaico de pueblos, culturas, idiomas, luchas y reclamos. En cierta manera, es la vida con toda su vulnerabilidad que nos convoca a sus hijas y a sus hijos. Sea de cualquier profesión o estamento, a no claudicar por una vida digna, justa, para todos los seres vivos que compartimos este territorio. Pido permiso, pues, para transitar en medio de este territorio nacional que merece respeto y admiración, pero que hoy merece también el compromiso de agroecólogos, agroecólogas dispuestos a honrar la vida, profesionistas capaces de optar por ella y no por intereses mercantiles y empresariales, campesinos y campesinas
capaces de seguir apuntando hacia el horizonte, donde se acuna la utopía. Pido permiso, pues, para transitar en medio de estos territorios a los que denominamos México. Territorios prístinos. No cabe duda que el actual territorio mexicano, una buena parte de él fue engullido hace ya varios ayeres, es inmenso y mega diverso, abrazado por casi todos lados por la inmensidad del mar. Quizá sea en el fondo de sus océanos donde hoy día se pueden encontrar espacios prístinos. Estos territorios megadiversos, saludables y rebosantes de vida y bienes naturales. Los distintos pueblos originarios que convivieron y reconstruyeron su historia junto a estos diversos espacios gozaron siempre de sus bondades. Sin embargo, se dice que algunos de ellos, por su afán de crecimiento y dominio, arrasaron con importantes bosques con tal de embellecer sus ciudades y templos. Los antecedentes del territorio mexicano son una concatenación de vastos territorios indígenas que por muchos años supieron mantenerlos y cuidarlos, a pesar de las luchas intestinas y sujeciones practicadas por imperios y caciques. Difícilmente vamos a encontrar en toda la superficie nacional territorios prístinos. Todo ha sido tocado y trastocado por la intervención humana y sus intereses. Más aún, en uno de los últimos informes del IPCC señala: las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades humanas son responsables de un calentamiento de aproximadamente 1,1% desde 1850 a 1900. Corremos el riesgo inminente de alcanzar los 1,5 grados en un corto plazo, sentenció Antonio Guterres, secretario general de la ONU. El corcel del antropoceno galopa sin parar. Territorios conquistados. La colonización y expansionismo europeo irrumpió en todo el territorio de Abya-Yala, o lo que hoy llamamos Amerindia, y lo hizo con saña y brutalidad. Los territorios de las primeras naciones fueron explotados y saqueados sistemáticamente, sin importar sus moradores, y al día de hoy continúan siendo explotados. Los reclamos territoriales del pueblo wixárika, de los triquis, los mayos y los yaquis son solamente algunas de las múltiples voces que irrumpen en el ámbito nacional. Varios líderes y lideresas de estos pueblos originarios han sufrido persecución, cárcel y en algunos casos muerte. Los territorios ancestrales están siendo invadidos y devastados por todas partes, lanzando un clamor que grita al cielo. Otro territorio conquistado son las semillas, la variedad de semillas nativas cuidadas y conservadas por todos los pueblos indígenas del territorio mexicano. También han sido conquistadas. Resulta que después de muchos años, un puñado de corporaciones se adueñan de ellas y nos imponen otras semillas, dizque mejoradas.
El reclamo y las luchas por defender este germoplasma continúa hasta hoy, de mil maneras y con muchas estrategias. Las semillas, como las abejas, necesitan espacios territoriales donde ser depositadas para que se multipliquen y reproduzcan, o donde pecorear, y así cumplan con su original propósito de generar vida sana y saludable a sus hijas e hijos. Al día de hoy existe una especie de subterritorios que poco a poco van aumentando de tamaño, tan irreverentes como bestiales. Tal es el caso de los feminicidios y los desaparecidos en todo el ámbito nacional. Un rancio machismo o patriarcado continúa deambulando por estos sitios. Hay que defender la vida de nuestras compañeras. Muchísima sangre femenina se está derramando en nuestro territorio, o se le está incendiando, o se le encuentra en depósitos de agua. La ambigüedad de políticas públicas que se nos pide eliminar el glifosato hasta el 2024. ¿Cuántas muertes más tenemos que abonar en este territorio mexicano por el uso de este agrotóxico? ¿Por qué declarar unos proyectos que no presentan manifiesto de impacto ambiental como intocables o incuestionables o de seguridad nacional? Las empresas transnacionales que llegan a nuestros respectivos territorios generando presión social, comunitaria y medioambiental, infinidad de concesiones que se les ofrece, incluyendo mano de obra barata. Varias de ellas llegan con la etiqueta de empresas verdes y o sustentables, limpias. Sin embargo, su intervención es piramidal, vertical, neocolonizadora, generando en el mayor de los casos conflictos y desasosiegos, o bien dejando una estela de destrucción medioambiental y o cambio de paisaje ecológico. En ocasiones, dichas empresas llegan con tecnología obsoleta que no se usa ya o no está permitida en otros países. Me pregunto, ¿la crisis hídrica que vive Nuevo León está vinculada a las concesiones de extracción de agua en favor de las grandes empresas asentadas en ese territorio? Hago mías las vehementes palabras del Papa Francisco en su mensaje de la Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la creación y la naturaleza de este año 2022. Quiero pedirles a las grandes corporaciones extractivas, mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias, agronegocios, que dejen de destruir los bosques, humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos. Territorios en transición. Sin embargo, a base de pulmón y coraje, hay emprendimientos que apuestan por vivir lo más dignamente posible. Territorios donde la vida sí vale, pero no solo la vida humana, sino toda la vida, la de los insectos, la de las aguas marinas y las cuencas, donde los árboles tengan derechos y no solo sentencia de muerte y ecocidio, donde las semillas sean abuelas junto a los montes y los valles.
los ancestrales sistemas de alimentación de los pueblos originarios, como la milpa, sigue siendo una apuesta de vida y futuro, otra forma de economía y subsistencia. El mundo de la academia, comprometida y solidaria, es otro territorio en marcha y en transición hacia el buen vivir. Academia e investigación buscando resolver problemas de y con los empobrecidos y no arrodillados a mega emprendimientos distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Academia e investigación están llamadas a ser un binomio libertario en nuestras aspiraciones por estos territorios en transición. Las luchas emprendidas por defensores y defensoras del medio ambiente son pasos en esta anhelada transición hacia un futuro mejor y más sostenible. Lady Pech y sus compañeras de la comunidad de Ichek en Campeche, ganadoras del premio Goldman, es uno de los ejemplos más emblemáticos en los últimos años. Sin embargo, existen otros muchos casos que desgraciadamente están siendo perseguidos o bien se encuentran ya en los cementerios o en fosas clandestinas. Desde luego que hay algunas acciones de políticas públicas que tienen aroma de esperanza, como la suspensión de megagranjas porcinas que son un peligro para el medio ambiente. Las así llamadas fábricas de comida son un esquema expansionista llamada a desaparecer. Las miles de prácticas agroecológicas que pueblan nuestros territorios en las ciudades y en las comunidades rurales de estos muchos Méxicos de hoy. La pujante sociedad civil que desafía realidades puestas e impuestas en sus territorios. Existe en distintos territorios del país múltiples experiencias que apuntalan un trabajo de producción, consumo y venta de productos agroecológicos y nutracéuticos. Sin embargo, en este tiempo de crisis económica y escalada de precios, ¿cómo lograr una dieta más saludable al alcance de los empobrecidos de nuestros pueblos? El camino de transición es difícil y sinuoso, pero es necesario seguir empujando con fuerza, con alegría y esperanza, aunque en ocasiones también tengamos que hacerlo con rabia y con coraje. La región más transparente. Para reconstruir este espacio geográfico, espiritual, lúdico, resiliente, sostenible, es necesario un nuevo paradigma. A pesar de las manifestaciones y gemidos de la Madre Tierra a través de pandemias y de crisis climática, el corazón humano sigue sin entender este lenguaje. Al día de hoy, continúa vigente un paradigma dominante y depredador. Leonardo Bosch lo designa dominus, dominio. Este paradigma de conquista es expresión de la voluntad del poder como dominación. El ser humano no se siente parte de la naturaleza, sino su dueño y señor, dominus. Dicho en palabras de Francisco Bacon, el ser humano
Debe torturar a la naturaleza como el torturador hace con su víctima hasta que entregue todos sus secretos. Este paradigma entiende a la tierra como si fuera un baúl de recursos considerados infinitos y que permitirían un crecimiento supuestamente también infinito. Esta es la crisis del sistema del capital como modo de producción y del neoliberalismo como su expresión política. Para reorientar nuestros pasos hacia la región más transparente del aire, de la tierra, del agua, de la naturaleza, emerge por fortuna otro paradigma, diametralmente opuesto al primero, que se puede resumir con la palabra frate. Hermanos y hermanas entre sí, hermanados con todos los seres de la naturaleza, cofraternizar, ya que compartimos los mismos 20 aminoácidos y las 4 bases nitrogenadas, principio y fundamento de toda vida. Estamos interconectados en nuestro origen, pero también en nuestro destino. Cualquier territorio que sea asolado, resquebrajado, neocolonizado o invadido, repercute en toda la vida. Y desgraciadamente lo sabemos por carne propia, o por solidaridad, o por estar atentos al devenir de la historia. Una gran parte del territorio mexicano está cooptado por cárteles y mafias cuya estela de muerte y desolación lo vemos en numerosas familias y pueblos desaparecidos y abandonados. En muchos casos, los instrumentos agrícolas, los picos, las palas, se están utilizando para excavar la tierra y encontrar cuerpos y más cuerpos, osamentas que hablan por sí solas. No será suficiente la parte técnica o la implementación y divulgación de ecotecnologías. Ni siquiera lo será la aceptación de la agroecología como política pública en nuestro país. Hace falta transitar más allá de la agroecología para reconstruir el buen vivir. Es implícito. No llegaremos a construir y a edificar el buen vivir si continuamos permitiendo y avalando, aun sea tácitamente, un mal vivir. Apostar por el buen vivir es a la vez renunciar y denunciar el mal vivir. Tenemos que caminar más allá de la agroecología. Los objetivos de este segundo congreso apuntan muy alto. El buen vivir. No será suficiente proponer una nueva agenda nacional. Hemos llegado al final del camino. Tenemos que abrir uno nuevo y distinto. De lo contrario, engrosaremos al cortejo de aquellos que caminan en dirección de su propia tumba. Nos vemos forzados, si queremos vivir con dignidad, a recrearnos y reinventar un nuevo paradigma de civilización, proclamar el buen vivir y continuar y convivir para todos y todas los seres vivos. Es a la vez un compromiso por seguir denunciando un mal vivir, uno perverso, privatizador y ecocida. Como bien señala Francisco en su mensaje antes citado,
Se trata de convertir los modelos de consumo y producción, los estilos de vida, hacia una dirección más respetuosa con la naturaleza, el principio precautorio, la preocupación por los pobres y por las generaciones futuras. El llamado de la vida. ¿Cómo responder a este llamado desde cualquier profesión, carrera, oficio o simple tarea que nos toca realizar aquí y ahora, en los distintos territorios donde estamos sembrados? ¿Cómo reorientar nuestros pasos, contenidos universitarios, prácticas profesionales, tareas cotidianas, hacia un mundo más colaborativo, interdependiente y cooperante, sabiendo que nos necesitamos los unos a los otros? ¿De qué manera aportar desde nuestras distintas trincheras acciones sistémicas e integrales y no solamente actos fragmentados o disasociados? Este nuevo paradigma emergente es como una semilla que guarda en su interior toda la capacidad de la que está llamada a ser intrínsecamente planta, árbol, fruto, hojas, flores. Que la coyuntura en la que nos encontramos todas y todos nos lleve a optar por reconstruir una nueva relación entre las personas y con nuestra única casa común. No podemos reconstruir el entramado de la vida partiendo de descalificaciones mutuas, pseudoambientalistas, pseudoprofesionistas, pseudogobiernos. Estamos en el mismo barco. Nadie se salva solo. O nos salvamos todos, o no se salva nadie. Agradezco la oportunidad de compartir en este segundo Congreso de Agroecología una mirada y una palabra desde la periferia del país. Seguramente las otras intervenciones y las que continuarán nos ayudarán a enfilar nuestros pasos hacia las aspiraciones más hondas de la humanidad, la tierra sin males, la ceiba de los pueblos mayenses, el buen vivir, convivir de los pueblos originarios. Que ante el viejo paradigma, que podemos representarlo con un puño cerrado, que evoca dominio y explotación, y que nos ha hecho remar la barca al borde del precipicio, nos impulse a seguir trabajando con ahínco y entusiasmo desde nuestros respectivos centros de trabajo, por hacer emerger un nuevo paradigma, tan urgente y necesario para que la vida continúe. Este nuevo paradigma lo podemos representar con una mano extendida. Principio de colaboración y de cooperación. Y nos toca poner las bases de esa incipiente biocivilización, donde podamos gozar y mirar con esperanza un futuro por edificar, cimentado en una vida digna y justa para todo ser vivo. Ante la urgencia y celeridad en la que nos encontramos, ya que parece ser que todos los focos del semáforo están en rojo, permítame concluir esta palabra compartida con un breve poema de Pedro Casaldáliga. Nuestra hora. Es tarde,
pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero nosotros somos esa hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Muchas gracias. Muchísimas gracias y sobre todo por este poema maravilloso que nos invita a reflexionar que nunca es tarde, que siempre podemos iniciar una tarea, por dura que nos parezca, a lo mejor en el camino unimos fuerzas y se nos aligera la carga. Preguntas, comentarios, todos bienvenidos. ¿Alguien que levante la mano? Sí, adelante el compañero de aquí. Nada más un favor, si nos regalan su nombre y si somos breves, tal vez más interesante si nos hacen las preguntas y las respuestas. Bueno, me llamo Gaiscar. Primer comentario. El narcotráfico lo controlan los bancos mundiales. Ahí está el meollo del asunto. Y segunda cosa, cuando dice usted calidad de vida, hay que definir qué tipo de calidad de vida, porque si no es un término abstracto. Y entonces hay muchos términos de calidad de vida, entonces hay que definir ese tipo de calidad de vida. Cuando usted habla de los pueblos prehispánicos vivían en guerra, estaban tristes, los pueblos estaban sojuzgados, entonces no había felicidad, y la falta de felicidad es histórica, y la depresión en México es histórica. Cuando dice usted cooperación, ¿cómo se enseña la cooperación? Si no se muestra la cooperación, no se aprende a cooperar. Cuando se dice confianza y no se le enseña la confianza, ¿cómo podemos tener confianza? Cuando dice el cambio de paradigma, hay que definir qué es un paradigma y poner un ejemplo, porque hay muchos paradigmas. Cuando dice usted, ni usted, ni Covey, ni Anthony Robbins, ni Steve Covey, con 45 millones de seguidores, etcétera, no enseñan a amar, no enseñan a tener pasión. Entonces, mientras esto no se enseñe, mucho de esto son palabras, no hay ejemplos. Y aquí nosotros estamos aprendiendo. Pero pasado mañana, si no revisamos lo que usted dijo hoy, el 80 o 90% de la información ya se fue. Porque en esta sociedad se piensa que la memoria es lo más importante, pero la pasión, el conocimiento, la entrega, el comprender al otro, trabajar en grupo, eso no se enseña. Eso hay que enseñarlo. Y en lo que usted dijo, yo estoy perfectamente con usted, pero no hay ningún ejemplo de cómo se hace eso. Bien, muchas gracias. Gracias por su comentario. La doctora Vicky, yo creo que hacemos algunas intervenciones y después, si nos haces favor de contestarlas, te lo agradecemos, o comentarlas. Sí, muchas gracias. Pues en primer lugar, una participación, un compartir la palabra lleno de alegría, lleno de esperanzas. Y a mí me gustaría mucho, Padre Tilo, que pudieras, vinculado con la pregunta anterior,
ese tejido de saberes que se impulsa desde la Escuela de Agricultura Ecológica de Uyixcan. Me parece que varios ejemplos que están ustedes caminando desde hace ya más de 20 años serán muy importantes para este congreso. Gracias. Muchas gracias. Doctor Ramón Marieta, por favor. Bueno, mi estimado, admirado y querido Atilano, hace algún tiempo, cuando nos llega el concepto del buen vivir suramericano, volteamos a ver a nuestros pueblos originarios y empezamos a aprender que ese concepto es muy añejo y está presente en prácticamente todas las lenguas. Un amigo muy sabio consulta con sabios, con viejitos mayas, y le dicen: el concepto que nosotros tenemos de buen vivir es el Maloc Uxtal. Y justamente, uniéndome a la petición de nuestro compañero y de Vicky, quisiera que nos explicaras un poquito cómo este pueblo maya, orgullo de México por ser una de las culturas milenarias más importantes, no solamente de México, sino también con mayor persistencia en el mundo, vive este Maloc Uxtal día a día. Y creo que eso sería un ejemplo muy interesante, porque la misma lengua maya es una lengua dulce, es una lengua, como vos lo has dicho, llena de esperanza. Y esa esperanza yo lo veo cuando trabajo en Yucatán, día a día con los campesinos y las campesinas yucatecas. Gracias. Gracias. La última participación en este bloque es de Laura Gómez. Sí, perfecto. Nadie más ha levantado la mano. Gracias. Hace unos días nos platicaba Franz van der Hoff en un evento también sobre lo importante que es seguir resistiendo. Quizás se habla como nunca de agroecología, pero faltan brazos, faltan piernas, falta organización, falta estrategia. Las organizaciones sociales mexicanas no están recibiendo ahorita apoyo del sector público, aunque los hay para Sembrando Vida y para otros programas, en Saber, etcétera, que son también están caminando, están aprendiendo. No quiere decir que esté mal, pero la base social organizada como que no ha recibido esos apoyos. Y por otro lado, los colectivos son colectivos pequeños que poco a poco, en la mayoría de los casos, no están articulados. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo podríamos transitar realmente a un país que sea agroecológico, que nos mueva y nos cambie, que el sistema de producción sea distinto y los procesos de comercialización también, etcétera, cuando no hay esa organización, cuando a veces son sectas dentro de la agroecología? Se dice, son muchas agroecologías, pero a veces unas descartan a las otras. Entonces, ahí, ¿cuál podría ser el camino? Gracias. Gracias. Bien, bueno, intentaré decir alguna palabra sobre estos comentarios, preguntas, ¿no? Bueno, en primer lugar, nosotras y nosotros pertenecemos a una organización que se llama Uyixcan, en maya yucateco, que es una pequeña escuela, diminuta escuela de agroecología. Surgimos a raíz de un grupo de campesinas y campesinos que acompañamos en su momento hace ya más de 25 años. Y en efecto, como bien han señalado, más que las palabras es lo que uno pueda ver en el día a día, ¿no?
lo que un grupo de sacerdotes católicos en ese entonces percibimos era un alto proceso de migración de las comunidades hacia afuera, ¿no? Y más que discursos y palabras, intentamos sumarnos a ese caminar que no es un destino, ¿no? Sino era una situación adversa que pasaban y todavía pasan las familias, ¿no? En efecto, no son las palabras las que puedan hacer girar el cambio, sino pues es lo que la gente está viviendo, ¿no? Eso fue lo que repercutió en nosotros como ministros y también después con un grupo de mujeres con las cuales hemos estado trabajando para tratar de acompañar estos procesos de la gente campesina. Entonces digo esto porque no ha sido una decisión totalmente nuestra, digamos, de arriba hacia abajo, decir vamos a hacer algo por los campesinos, ¿no? Sino, o sea, no intentamos ser una cuestión paternalista, sino que es la condición de empobrecimiento la que repercutió en nosotros para decir algo tenemos que hacer para acompañar estos procesos. Esto es con respecto a lo primero. Es correcto, la situación que vive en el aquí y en el ahora las personas repercuten para la reflexión y para después compartir algunas palabras, ¿no? Con respecto a lo que decían de algunas de las acciones que nosotros hemos ido aprendiendo juntamente con las comunidades en estas luchas por una vida digna, ¿no? Claro, son varios años, ¿no? Y tenemos algunas acciones, pero por ejemplo, una de las últimas que hemos estado emprendiendo es que las comunidades con las que nosotros trabajamos son pueblos rurales. Tratamos de trabajar siempre en comunidades rurales, no en la ciudad de Mérida, no en las ciudades principales, sino más bien en comunidades rurales. La gente muchas veces sabe sembrar, la gente sabe cosechar, la gente tiene conocimientos, o hay que ir desempolvando esos conocimientos ancestrales, tradicionales que tiene, porque los ha perdido, porque se han mitigado, porque se ha erosionado por corrientes agrícolas que fueron llegando, ¿no? De Revolución Verde, etc. Entonces lo que hemos ido haciendo es ir desempolvando en el acercamiento hacia los abuelos y a las abuelas, ¿no? Aquellos que son los que guardan la memoria y guardan en su mente y en su corazón formas de trabajo. Por ejemplo, cuando tenemos un proyecto, le hemos llamado santuarios ecológicos, ¿no? Que no es otra cosa sino el convivir en espacios de gobernanza en los montes, ¿no? En el monte, en los bosques, ¿no? Pero la primera intervención que nosotros hacemos con las familias es decir, bueno, ¿cómo manejaban los montes los abuelos y las abuelas? No lo va a determinar una universidad, ni lo va a determinar un cura, ni lo va a determinar la ONU para que sean sumideros de carbono, ¿no? Vamos a preguntarle a los abuelos, a las abuelas, ¿qué recuerdan, ¿no? Entonces, para nosotros esta metodología de poder acercarnos siempre o frecuentemente a la sabiduría de las abuelas y de los abuelos nos ha abierto los ojos para poder decir por dónde podríamos transitar. Hace unos días tuvimos en un pueblo del oriente del estado una actividad que le hemos llamado el Día del Campesino y la Campesina, que en la temática de este año fue recuperar comidas que la gente utilizó en épocas de hambruna. Y una de las tareas de los trabajos previos para llegar al evento era precisamente eso: hablar con los abuelos, preguntarles a ellos qué hicieron tus abuelos, qué hicieron para poder enfrentar situaciones de hambruna, situaciones de falta de alimentación porque pasó la langosta, porque hubo un temporal, etc. Entonces, esa recurrencia para nosotros metodológica nos ha enseñado a mirar lo que ha pasado, lo que ha sucedido, ¿no?
para mirar también el futuro y de qué manera poder trabajar para incidir hacia adelante, pero siempre mirando lo que ha pasado, por esta sabiduría que la gente conserva. Es verdad que se ha perdido mucho conocimiento, es verdad que se ha erosionado los saberes, pero todavía hay, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, nosotros trabajamos bastante trabajamos el área de la medicina tradicional, el conocer las plantas con propiedades medicinales, ¿no? Si es la raíz, si es la corteza, si es la flor, si es qué parte vamos a utilizar, ¿no? Pero siempre con este tenor, ¿no? O sea, son algunas de las acciones que hemos emprendido para buscar este aspecto, ¿no? Como decía Ramón, el malo Kustal. Malo es bueno, está bien, ¿no? Kustal es vida. Sería así como una traducción literal al buen vivir, ¿no? Pero más que una traducción literal, lo que se busca es precisamente eso, un estar en salud, ¿no? Los más abuelos siempre hablan de que antes teníamos mejor comida y teníamos menos enfermedades, ¿no? No tienen el discurso quizá, pero el discurso académico, ¿no? Pero tienen ellos la percepción de mejores condiciones de vida, ¿no? Y bueno, uno de los últimos aspectos es qué hacer en esa transición que nos decía ahora la intervención última. Nosotros ahora, por ejemplo, en estos últimos 2 años, estamos trabajando valores nutricionales de lo que la gente está produciendo. La gente con la que trabajamos y tenemos el privilegio de acompañar es gente del campo, son mujeres, son jóvenes, pocos, pero hay jóvenes que se van integrando, son varones. Entonces, es gente que sabe producir, es gente que todavía conoce y reconoce o recupera conocimientos, pero no sabe, no tiene el discurso ni conoce los valores nutrimentales, pues del aguacate, del tomate o lo que fuera. Nosotros nos hemos abocado en estos 2 últimos años para poder aprender jugando. Entonces, juntamente con un equipo de nutriólogas, hemos estado trabajando lo que nosotros hemos llamado los colores de la salud y una lotería de la salud, ¿no? Que no es otra cosa sino estrategias para que la gente no solamente sepa sembrar, sino que sepa el valor nutrimental de lo que está sembrando y pueda comerlo, pueda ingerirlo para su propia salud. Pero al mismo tiempo que pueda compartirlo con sus demás compañeras y compañeros que no están, no todas las familias en un pueblo están en este proyecto, ¿no? Hay algunas que sí lo están, otras que se mantienen al margen. Y a partir de mercados cortos establecidos en cada comunidad, la gente llega con sus lonas, les explica a la gente, a sus compañeras y compañeros, todo este bagaje que va conociendo, de tal manera que puedan decir, no solamente yo sé sembrar o sé cosechar con técnicas agroecológicas o de manera más ética, más limpia, sino que también me ayuda para mi salud, mi nutrición, ¿no? Entonces, ¿cómo transitar? Creo que las diferentes organizaciones tenemos que no esperanzarnos hacia gobiernos, hacia instituciones locales o foráneas, ¿no? Sino que tenemos que trazar juntas y juntos con las comunidades, responder a los planteamientos y a la problemática que la gente tiene, o lo que va externando y señalando, ¿no? Entonces, me parece que estos son algunas de las acciones que estamos tratando de fortalecer, de subrayar, con las mismas comunidades, ¿no? No sé si esto pueda dar respuesta a los planteamientos que nos han hecho. ¿Hay alguna otra participación? Si no hay... Sí. ¿Quién tiene el micrófono, por favor? ¿Puedes venir hacia acá, hijo? Allá. Bueno, yo tengo una duda respecto a la Feria del Conocimiento en labores culturales. Más que nada, ¿qué son los factores que
determina que en algunas regiones se pierda más ese conocimiento a otras, porque conozco regiones donde ya perdieron totalmente ese conocimiento de cómo lo habían hecho sus antecesores, y en otras regiones donde todavía se preservan y pues son realmente reconocidas esas labores. ¿Qué es lo que influye? ¿Por qué más que nada? Sí, gracias. Sí. ¿No hay otra participación? Bueno, entonces con esta parte... Ah, sí, perdón. Pasé muy rápido mis ojos. Un comentario breve. Desde hace algún tiempo el Papa manifestó, bueno, se expresó de algún modo algunas críticas mordaces al capitalismo, y lo hizo en frente de mucha gente muy importante del mundo, y finalmente no ha trascendido para nada sus comentarios. La clase en el poder mundial, la clase económica, finalmente sigue haciendo de las suyas, y los pueblos de Latinoamérica y de África y de todo el mundo siguen siendo presa del gran capital. Los gobiernos mexicanos van y vienen, y finalmente no se ve ninguna luz en el camino, aunque algunos puedan decir lo contrario. Usted habló al final bueno, la importancia de la organización, y eso estamos de acuerdo, pero parece que nos falta mucho camino que transitar. Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento, pero somos un país dividido, sino por corrientes políticas, sino por religiones, sino por ambiciones. Los pueblos mexicanos humildes se andan matando entre ellos por tierras, por el poder, y echemos una vuelta a Chiapas, las muertes en Teopisca, etc. Y bueno, habló del narcotráfico, de mujeres violentadas, estamos de acuerdo, pero parece que nos falta como mexicanos todavía aglutinarnos más en un proyecto nacional donde realmente podamos construir entre todos y no estar esperanzados a las buenas intenciones de los gobiernos que van y vienen. Yo creo que estamos en una fase a lo mejor que tenemos que pasar, pero yo también tengo esperanzas de que algún día todo esto cambie. Y en la trinchera que cada quien busque, hace algo positivo como usted lo ha hecho en su escuela y con las comunidades, pues puede ser un buen ejemplo, pero ¿cuántos lo vamos a hacer? Tenemos una institución ahorita, una institución en el Valle de México, junto a otras cercanas, el colegio, el cine, etc., aisladas cada quien en su mundo. El individualismo campea en el mundo. Y todo eso finalmente son obstáculos que tenemos que vencer, y no es fácil, ¿sí? Si ni entre académicos somos capaces de salir adelante, esta institución, pues con todo respeto, vive el caos, vive la desorganización, vive problemas fuertes. Y bueno, quiero dirigir a todo esto, la ambición, el poder, el dinero. Y bueno, dice uno, ¿dónde está el camino, no? Entonces creo que estamos en una fase en que tenemos que pasar a lo mejor necesariamente, y tenemos que, pues sí, organizarnos, hermanarnos, dejarnos de insultarnos. Y bueno, yo creo que tenemos que pasar por esta fase, pero hace falta realmente más cosas, pues. Y bueno, me gustó el estilo poético de la crítica a México, pero efectivamente hace falta plantear muchos paradigmas, ¿no? Muchas cosas, muchos conceptos. Yo creo, bueno, estamos en esos retos, y ojalá, digamos, su planteamiento pues tenga eco con todos nosotros, y algún día podamos plantear mejores alternativas, dándonos la mano, organizándonos, conviviendo en otros espacios que no sean tan distantes. Hay que hacer más frecuentes estos espacios. Yo creo que es una alternativa para que todos podamos, digamos, expresarnos a pesar de nuestras diferencias. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Sí, adelante. Si hay otra participación, ¿podrían levantar su mano para estar preparados? Gracias. ¿No se ve ninguna otra? Entonces, sí. Perdón, Rafael. Bueno, yo tengo una duda sobre qué vía de resistencia ve usted hacia proyectos como el Tren Maya,
que han sido declarados asuntos de seguridad nacional a pesar de la oposición por parte de pueblos originarios, académicos y demás. Bueno, por favor, con el... Bueno, yo soy optimista. He visto situaciones muy difíciles y vemos cómo me da mucho gusto que esté usted aquí. Antiguamente este coto era prohibido a los sacerdotes. Mi fe se perdió en Chapingo y cosas por el estilo. Bueno, pero lo maravilloso, uno de los grandes fenómenos que surgió en México cuando fue la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, es que mucha gente, cristianos de izquierda, comunistas, etcétera, etcétera, nos unimos y logramos un avance. Entonces yo creo que yo tengo experiencia y veo que sí, este país está avanzando. Y claro, cada vez queremos radicalizar el movimiento. Sabemos que en la 4T hay algunas corrientes terriblemente retrógradas. Podemos discutir sobre proyectos de desarrollo. Yo generalmente con los proyectos de desarrollo estoy de acuerdo. Me preocupan otras cosas como la militarización. Pero lo felicito por esa cuestión. No pude oír su conferencia cuando en otro lado, pero el optimismo que debemos tener. Si nosotros de la edad tenemos ese optimismo, creo que ojalá y se lo logremos pasar a la juventud. Las utopías son valiosas. Las utopías, las esperanzas mueven mundos. Muchas gracias. ¿Ninguna otra participación? Entonces, ¿están de acuerdo que con esta participación terminamos? Y sí, gracias. Bueno, primero, seguramente cada espacio territorial de los múltiples que hay en nuestro país tendrá sus escenarios de la recuperación de saberes y de memorias, ¿no? En el caso nuestro, allí en Yucatán, lo que nosotros hemos visto, lo aprendiendo un poquito, es que a partir de los espacios donde se conserva la agricultura, junto a ella se conserva la memoria. Donde hay, en las regiones de Yucatán, donde hay, se mantiene la agricultura, se mantiene la gastronomía, se mantiene la fiesta, se mantiene espacios de intercambio, de trabajo, tequio o fajinas, ¿no? O sea, el trabajo con la tierra es un enclave para ir recuperando, ¿no? Al menos ahí con nosotros, ¿no? A lo mejor en otras partes sería diferente, ¿no? Pero pues eso es lo que lo segundo que se decía los discursos de Francisco, donde menos ha encontrado abono es en la Iglesia Católica. O sea, lo puedo haber dicho delante de cualquier, pero los que menos han escuchado los discursos sociales, ecológicos de Francisco es al interior de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, tengo que reconocerlo, entre otros muchos errores que ha tenido y hemos tenido, ¿no? Entonces, pero eso no quita que podamos mirar con esperanza y bueno, cada quien, ¿no? Seguir luchando e impulsando con las habilidades, cualidades que cada uno pueda tener y no somos enemigos, ¿no? No somos gente que podamos vivir en pleito, tenemos tantos pleitos para abonar más, ¿no? Con respecto al Tren Maya, bueno, vemos muchas personas que no estamos de acuerdo, ¿no? Seguramente habrá otras allá y han hecho algunas consultas, ¿no? A su modo, pero las han hecho, ¿no? Otros creemos que no es lo mejor, ¿no? No solamente por la forma como se están dando. Entonces, y lo hemos señalado y lo vamos a seguir señalando, ¿no? Pero habrá otros que tengan otra visión. En el caso particular y en el caso de los que trabajamos en esta escuela, también, digamos, la agroecología es política, ¿no? Son políticas de vida,
más que políticas públicas, pero sí son políticas al servicio de una vida, ¿no? Entonces, nosotros creemos, podemos estar equivocados, pero pensamos que no son vías de superación, ¿no? A lo mejor para una élite o para un nicho o un sector, ¿no? Pero pues no para la inmensa mayoría que vive bastante jodida, ¿no? En el territorio, ¿no? O en esa parte, ¿no? Y con respecto al optimismo, creo que sí, tenemos que arañarlo, ¿no? Tenemos que esto es lo que nos mueve al futuro y es lo que decía un poco Galeano, ¿no? Allá en el horizonte está la utopía, ¿no? Camino 2 pasos y la utopía retrocede 2 pasos, ¿no? Camino 10 pasos y la utopía retrocede 10 pasos. ¿Para qué rayos nos sirve la utopía? Para caminar, dice Eduardo, ¿no? Para no estar inmóviles, para no quedarnos paralizados, ¿no? Y yo creo que es eso, o sea, que cada una de nosotras, que cada uno de nosotros podamos dar un paso, aunque trémulamente, pero que demos un paso hacia esa utopía, hacia ese mundo mejor, de mayor felicidad, ¿no? Que tenemos el legítimo derecho a aspirar a esa economía de la felicidad, ¿no? Y no a esa burda economía de los centavos, ¿no? Bien, entonces eso es lo que quiero compartir, ¿no? ¿Se escucha hasta allá, Octavio? Sí, bueno, el ser maestra durante muchos años. Muchísimas gracias. La Sociedad Mexicana de Agroecología y el segundo Congreso de Agroecología tienen el honor de darle esta constancia por su maravillosa conferencia magistral que nos invita a caminar con el tiempo que nos queda. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.